pintura barroca, Anton van Dyck. Anton van Dyck fue el pintor flamenco más importante después de Rubens en la primera mitad del siglo XVII. Nació el mismo año que el famoso Velázquez, en 1599. Y a sus 16 era tal su habilidad que era ya un artista independiente. Y a los 18, todo un maestro. Desde sus primeras obras se puede notar el tratamiento de la anatomía del cuerpo humano y su gusto por las texturas. Su padre vendía telas finas y él las conocía muy bien, de tal manera que se puede percibir a través de su pintura la seda para los pantalones, ancheo para los cuellos, telas traídas del Medio Oriente, telas de Java irlandesa, bocachí, que era una tela muy delgada y que servía como fondo, o brocateles y muchas otras. Por eso se puede notar el uso de mucha moda en sus retratos. Van Dyck trabajó desde los 18 años hasta los 22 en el taller del famoso maestro pintor Peter Paul Rubens. Ese que pintó cuerpos barrocos para memes contemporáneos. La influencia del maestro se combina con un lenguaje muy personal. Van Dyck pinta con una energía y una madurez sorprendentes para un artista que contaba con solo 20 años. Van Dyck, desde que empezó a trabajar con Rubens, era tal su capacidad artística que no entró como ayudante, sino como parte del taller, es decir, formaba parte de un equipo de pintores que ayudaba al maestro pintando algunos elementos de sus cuadros o realizando versiones que luego Rubens retocaba en mayor o menor medida. A partir de 1621 se marca una nueva etapa en la vida de Van Dyck que lo hace crecer como pintor, así como en destreza para crear. Animado por el propio Rubens, se va a Italia por 7 años. Antes de partir, Van Dyck le regala al maestro, como símbolo de su amistad y lealtad, el retrato de su esposa. Sí, de su esposa suya, de él, de Rubens. No de Van Dyck, de Rubens. En esta obra se aprecia un estilo muy personal y definido, a la vez que estilizado, así como la elegancia de las posturas. Esas características se irán afianzando en el arte de Van Dyck hasta convertirle en uno de los retratistas más influyentes de la historia del arte europeo. Después de su estancia en Italia, fue a Inglaterra donde, apoyado por Rubens, fue nombrado retratista del rey Carlos I de Inglaterra. A partir de ese momento comenzó a pintar al rey, que le encantaba verse montado en su caballo, igual que a miembros de la familia real, de la corte y de los ricos allegados que podían acceder a ser retratados. Van Dyck desarrolló un método para darse tiempo de completar tantos encargos y dar gusto a tanta gente que le solicitaba su trabajo. Van Dyck ya representaba de manera prodigiosa la vestimenta y la ambientación. Se hizo de un taller y un equipo de ayudantes, igual que como cuando inició con su maestro Rubens. ¿Y cómo le hacía para cumplir tantos encargos? Bueno, pues el chiste de su taller es que tenía varias habitaciones, donde ya tenía preparados algunos trucos. Podía citar varios clientes simultáneamente y los colocaba a cada uno en un cuarto por separado, de tal manera que no se dieran cuenta que Van Dyck los atendía a todos al mismo tiempo. Pedía algunas de las prendas más apreciadas para el cliente y tomaba algún apunte rápido. Observaba el tamaño de las manos, la complexión, así como de la estatura. Después de que el cliente partía, Van Dyck colocaba un maniquí con las ropas y pedía a sus ayudantes le posaran para manos, por ejemplo, y solo dejaba libre el espacio de la cara
que después, en una segunda visita del cliente, completaría. De tal manera que podía encargar a sus ayudantes avanzar todas las obras y él aplicar los toques y las correcciones necesarias. Es por eso que podemos ver que hay prendas, colores y posturas muy similares en parte de la obra de esta misma época y detalles muy curiosos como el mismo calzado y el mismo estilo de prenda. Vamos a basarnos en una de sus obras que, como las canciones de Arjona, escuchas una y ya escuchaste todas, porque todas parecen ser iguales. Así, esta serie de pinturas de Van Dyck. Sin importar mucho la historia de este personaje que por tantito le toca ser príncipe, pero lo dejaron en visto, siempre estuvo a la sombra de su tío Carlos I, el rey de Inglaterra. Se llama Carlos Luis I del Palatinado. Van Dyck lo retrata como parte de los encargos que le hacía como pintor de la corte. Esta obra se encuentra hoy en día ni más ni menos que en manos de uno de los 3 grandes coleccionistas que existen en México. Se trata del megamillonario Pérez Simón. Los otros 2 grandes coleccionistas son Carlos Slim con su Museo Soumaya y el otro es la colección del niño Jumex con su bonito Museo Jumex. Las colecciones de Pérez Simón, a pesar de estar en México, nunca se han exhibido aquí. En ocasiones hay obras en préstamo para algunas curadurías en Europa. Y te voy a platicar por qué es tan importante esta pieza. Hace un par de años le realizaron algunos estudios de composición química demostrando que el rojo de esta obra es un pigmento natural extraído de un bichito llamado grana cochinilla. Este pigmento, extraído y elaborado desde hace más de 3000 años, al llegar los conquistadores a la Nueva España, les sorprendió su brillantez y gran gama de color. Lo mismo se usaba para la pintura mural mezclado con algún aglutinante, así como para el teñido de telas. La grana cochinilla se extrae de un parásito que produce el nopal, que al ser mezclado ya sea con una base alcalina como el bicarbonato de sodio o con una base ácida como el jugo de limón, dan las pigmentaciones que van desde el naranja hasta el púrpura o violeta. Conseguirlo era muy caro, ya que la principal producción se exportaba desde la Nueva España, solamente se producía en México y en Perú, por lo cual se comprobó con esta obra que Van Dyck conseguía grana cochinilla para pintar. Como podemos observar, casi todas las posturas son similares. Increíblemente, casi todos calzan la misma bota del mismo color y casi del mismo número. Posan con movimientos gráciles y portan atributos como bastón de mando. Siempre miran al frente y los peinados son muy libres. Parte de la moda, al igual que el largo de los pantalones y los cuellos con finos encajes. Los paisajes de fondo están divididos por mitad, marcado por una zona de luz y otra de oscuridad. Se puede interpretar como parte del legado del tenebrismo del barroco que usó en su tiempo Caravaggio. Para esta época del barroco, los cortinajes son muy importantes porque dotan de teatralidad y dan un efecto de calidez. Los efectos lumínicos sobre las figuras parecen venir desde el frente, como si hubieran sido iluminados desde el lugar donde se encuentra el espectador. En tercero y cuarto plano se observan mar picado o algunas formaciones rocosas. El cielo se percibe con una luz mate que daría la impresión de ser un cielo de atardecer. Es importante resaltar la poca cantidad que se usaba del color azul proveniente del azul lapislázuli.
Este pigmento venía de Persia y Babilonia, y es por eso que era tan caro su uso. Hay una frase que dice: el que quiera azul celeste, que le cueste. Por eso es que años después, cuando el amigo Johannes Vermeer pintó a la chica del arete de perla, fue un misterio cómo fue que le puso tanto azul si no era una muchacha de la realeza. Pero esa es otra historia. Finalmente Van Dyck murió a una edad relativamente joven, a los 42 años, solo un año después de su querido maestro Rubens.